Vamos a empezar. Entonces, hoy día nos toca, una vez más, la realización de la clase bajo la concepción de lo que es el aula invertida. Por lo tanto, les pido por favor que lean el ejercicio y empecemos a resolver. Claramente, como aquí se presta para un gráfico, yo por mientras voy haciendo. Los escucho, o querría escucharlos. Hay que Dígame, hacer las dígame. zonas A, B, C. ¿Puedes hablar un poquito más eh, fuerte, sepa- por favor? ya. Hay que separar las zonas que Ya, tenemos en A, B, C, D, E, hasta, ¿cuál era? En 6 zonas. Y restas. Sacar cuánto es el excedente de la primera demanda, eh, ocupar la fijación de precio y sacar cuál es el excedente de demanda 2. correcto. Ya. Esto yo lo voy a hacer conceptualmente, pero si quieren, véanlo con un ejercicio matemático y van a llegar exactamente a la misma conclusión. Aquí les dejo alguno para que lo prueben. Que estos números que puse aquí son consistentes con lo que tengo en el mono, ¿ah? Y tanto matemática como gráficamente la demanda 2 es más elástica. Ya. Entonces me dice el joven, el compañero, que coloque lo que sería la fijación de precio. ¿En qué color lo hago? Ponga, ojo, un precio máximo significa por sobre o bajo el equilibrio. Recuérdese. ¿Perdón? No, que había dicho que era bajo precio. Ya, está bien. Entonces, ¿qué puede ir concluyendo? Al comparar las áreas, que efectivamente hay que comparar áreas.
Miren, hagamos otro monito aquí como orientador. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Si se fija un precio máximo, recuerde, lo que va a ocurrir es que solo se va a terminar transando en el mercado esta cantidad. Por lo tanto, tiene dos formas de ver qué es lo que ocurriría, pero ambas nos van a llevar a la misma situación en términos monetarios. Miren, ¿se acuerdan el concepto que les dije en algún minuto, el mercado negro perfecto, que la gente, que algunos oferentes van a estar dispuestos a correr el riesgo de vender a ese precio? Y en ese caso el excedente del consumidor sería este, solo ese triangulito en el mercado negro perfecto. Todo este sería el excedente del productor, de aquí, donde estoy recorriendo con el lápiz. Y ahí, ¿qué es lo que perdería el consumidor? Todo este trapecio. No fuese un mercado negro perfecto y efectivamente se termina regulando y vendiendo a este precio, los oferentes son respetuosos de ello y no tratan de lucrar indiscriminadamente por una situación coyuntural para vender al precio fijado. En ese caso, el excedente del consumidor, por una parte, se apropia del excedente del productor, de esto, el área 1, pero pierde el área 2. El área 2 es pérdida, el área 1 sería ganancia. Entonces ahora llevémoslo al mono que tenemos aquí ya con las dos funciones. En cualquiera de los dos casos. ¿Me están escuchando, no? Profe, yo creo que es una menor pérdida de excedente en la curva, o sea, perdón, en la recta 2 de 2. Así es. Es efectivo, independiente se trate o no de un mercado negro. Mire, si se diera el mercado negro, si se diera el mercado negro perfecto, con la curva 1 terminamos aquí. Por lo tanto, pierden los consumidores todo ello, todo esto. No sé si ven dónde estoy moviendo el lápiz. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Con la curva 2 solo perderían ese pequeño trapecio. ¿Dónde se perdería más? ¿Con la curva más elástica o más inelástica? Más inelástico. Con la curva más inelástica se perdería más, efectivamente. Si no se diera mercado negro perfecto, ¿qué es lo que ocurriría? Con la curva de 2, ellos ganarían este pequeño rectangulito, perderían aquello. Con el caso de la demanda 1, perderían todo esto, lo anterior, más este otro pequeño triangulillo, y ganarían ese rectangulito más este. Pero en términos netos, ¿quién cree usted termina en ese caso ganando menos? ¿De 1 o de 2? De 2. De 2. No, de 2 gana más. Matemáticamente de 2 gana más. Ah, ya. Por eso les pido después que lo verifiquen, por ejemplo, con un ejemplo como el que les puse allí. De estas dos curvas que tienen aquí, ¿cuál es más elástica? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2.
Y ahí van a verificar matemáticamente que en el caso de ganar, la demanda 2 ganaría más que la demanda 1. O si se diera mercado negro perfecto, la curva de demanda 1 perdería más que la de demanda 2. Por lo tanto, la proposición es verdadera o falsa. Mientras más elástica, mayor pérdida o menor ganancia, como lo quiera ver. ¿Verdadero o falso? Falso. Menor, no, pues estaba contraria, pues. O sea, es falsa porque habíamos acordado que la curva de 2, que era más elástica, tenía una menor pérdida de excedente. Así es. Por lo tanto, la proposición es verdadera o falsa. Falsa. Falsa, efectivamente. Les recomiendo que lo hagan con eso. Ah, pero aquí requieren una curva de oferta. Supongan la oferta como aquella y verifíquelo matemáticamente. Les recomiendo que lo hagan. Por lo tanto, la proposición es falsa. En la medida que la curva de demanda sea más elástica, o la ganancia será mayor en unidades monetarias, o la pérdida será menor si se diese el mercado negro perfecto. Por lo tanto, una menor pérdida, recuerden, por la concavidad y convexidad de funciones, es equivalente a una máxima ganancia. Recuerden que las empresas o maximizan la utilidad o minimizan la pérdida. Menor pérdida es equivalente a mayor ganancia en términos económicos. Por lo tanto, la proposición es falsa por donde la vea. Es cortita la clase hoy día. Todo esto. Vamos con el segundo. Lean esta propuesta y díganme qué podrían inferir y por qué. Oferta de trabajo, demanda de trabajo. ¿Qué podrían proponer? Que se fija el precio como un mínimo, o sea, sobre el punto de Entonces, equilibrio. dame un segundo para ir Entonces, escribiendo. entonces Tú se me genera dices más. que haga, dame un segundo, espera. Tú me dices que haga algo así. No me quedó tan recta, pero no importa. Supongo que eso no los va a distorsionar. Omega mínimo. ¿Qué ocurriría en este mercado? Entonces, como tienen que pagar más,
Se empieza a ¿Quiénes? contratar menos, ¿Quiénes por son lo las cual, demandantes de trabajo? como La empresa. las iglesias, o sea, en No, general, no, las no me empresas metáis a la tienen iglesia que no tiene nada que ver. Eso fue La el empresa, discurso. profe. Ah, Las empresas. las Sí, sí, empresas. ¿Dónde me leerías confundí. aquello? ¿A qué se ¿Cómo refiere? determino cuánto se contrataría? En- Con la ¿Por intersección de la curva. cuánto presupuesto tenemos? ¿Dónde leo cuánto se contrataría? Nunca Con olviden quiénes son la los intersección de la demandantes de curva trabajo. LD. Los demandantes de trabajo son las empresas. Los oferentes de trabajo, ¿quiénes son? Las personas, Los nosotros, trabajadores. los trabajadores. Los dólares. ¿Dónde leo cuánto se contrataría a ese salario mínimo? ¿En el punto 1 o en el punto 2? En el 1. En el 1. ¿Y qué es lo que, si seguimos alguna nomenclatura que tenga una cierta lógica, como me lo dijo el compañero recién, esto lo podríamos interpretar como LD? ¿Qué es lo que leo en el punto 2? Eh, ¿Cuántas personas quieren ese empleo? ¿Cuántas personas, dado que Empleo mejoraron las expectativas salariales, más o menos gente va a estar interesada en trabajar? más. Más. Por lo tanto, se crea un incentivo hacia el trabajo. ¿Y por qué? Porque nunca olviden el costo de oportunidad del ocio. Ahora quedarse en la casa sin hacer nada tiene un mayor o menor costo, en vez de tratar de encontrar una pega. Trabajo, digo. Mayor sacrificio. El sacrificio es mayor, el costo de oportunidad del ocio es mayor. Por lo tanto, se hace más atractivo trabajar, más gente quisiera trabajar. Bien, pero ¿qué pasaría? Y ya tenemos identificado esto. Si observan, LO es mayor que LD. Por lo tanto, se va a generar un exceso de Oferta. oferta ya. ¿Y qué pasaría entonces en este mercado? Si se dan No se cuenta, pueden contratar no te entiendo. personas. No se pueden contratar tantas personas como usted Correcto. querría. Ya. Si te das cuenta al inicio, ¿cuánta gente está contratada? LEQ. Ahora en la situación final, porque este mercado sí que se regula por ley. ¿Cuánta gente solo va a estar contratada? LD. Po. LD. Por lo tanto, si se recuerdan, entiendan la conceptualización. Antes trabajaba, le voy a poner un número simbólico, 100 personas. Ahora trabajan solo 80. ¿Qué pasó con 20 personas? Desempleado. Cuidado, Es que no me acuerdo cuál eran, pero habían como 3 tipos. no, Estaban dos, los dos. cesantes. Ah, ya, Cesantes. cesantes. Gente que ha sido cesada en alguna ocupación laboral. Por otra parte, L0 menos LEQ es gente que antes tenía o no tenía pega esta. No tenía. No tenía, pero ahora le interesa encontrarla. Esos son los desempleados. Desempleados. Y la diferencia o el exceso de oferta estos están ocupados, No, estos están son, ocupados, no son desocupados, todos. por lo tanto, sería una buena o mala medida.
Mala medida. Una mala medida. Y si se recuerdan adicionalmente, haciendo el símil con lo que veíamos un ratito, le voy a poner números, dado que partí poniendo números allá en vez de letras, se va a generar una pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia, que va a ser al triángulo 1, 3, 4. Ese triángulo sería la pérdida social originada por la fijación del salario. Por lo tanto, sería una buena o mala medida. Sería mala. No te escucho, mi niña. Una mala medida. Una mala medida. Tener una pérdida irrecuperable de eficiencia o una pérdida social. Ojo, esto desde el punto de vista económico, pero además ustedes saben, cuando la desocupación en una sociedad aumenta mucho, ¿qué ocurre con, por ejemplo, temas que tienen que ver con el... Ay, qué lata que lo diga, pero bueno, es que es un hecho cierto. ¿Qué ocurre con la delincuencia? ¿Creen ustedes cuando anda mucha gente dándose vueltas en las calles sin encontrar pega? Aumenta. ¿Qué ocurre con el alcoholismo? Aumenta. Lamentablemente la empírica nos muestra que es así. ¿Ah? Aumenta. Aumenta. ¿Qué ocurre con la prostitución infantil? Dado que los papás que no encuentran pega mandan a los cabros chicos a las calles, o a las niñitas, no sé. Eso es Aumenta. malo. Aumenta. También Y es es malo. malo, pero no lo puedo leer en este gráfico, en este mercado, sino que eso va a ocurrir en la sociedad como un todo. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Profe. ¿Hay dudas? Voy a borrar. ¿Hay dudas? Bien. ¿Qué harían en este ejemplo? Lo primero podría ser el graficar, pues grafiquemos la demanda. ¿Cuál es el precio de demanda máximo? ¿A qué precio? Estoy aquí. ¿A qué precio la cantidad demandada sería cero? 200. ¿Y cuál sería la cantidad demandada máxima a un precio de cero? ¿Cuánto quisiera 50. consumir la gente? La 1000. misma función, si el precio fuese cero, ¿cuánto sería la cantidad? 1000. Con las funciones de primer grado, ¿cuántos puntos son necesarios a la 2. vez de suficientes para poder trazar la curva? ¿Cuántos? Niños, para poder trazar una línea, 2, ¿cuántos puntos profe. requieren? 2. 2. 2, ya. Vamos con la oferta. ¿Cuál es el precio de oferta mínimo? ¿A qué precio? La cantidad es cero. 100. Sí. Supongamos por ahí.
y después se dan otro precio cualquiera mayor que 100. Si el precio fuese 200, por ejemplo, ¿cuánto sería la cantidad ofrecida? 200. 200. Ya, se dan otro punto, apoyan el lápiz, con una reglita tiran la línea. Listo. Esta es la función de oferta. Esta es la función de demo. ¿Hay dudas hasta allí? Era el grafique. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. no escucho, mijita. Ah, profe. No hay duda. Ya. Nos piden determinar en el equilibrio. En el equilibrio, ¿qué debiera cumplirse? ¿Cómo deben ser la demanda y la oferta? Que las restas sean iguales. Iguales. Igualamos. De aquí inferimos que el precio de equilibrio, 200 unidades monetarias por unidad física, y reemplazando el precio en cualquiera de las dos funciones, obtenemos la cantidad. 1000 menos 4 por 200. 1000 menos 800, 200. O 2 por 200, 400, menos 200, 200. ¿Hay dudas? No, profe. No. Esto es X de equilibrio. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Vamos a la... ¿Hay duda o no? Vamos a la B. Calcule los excedentes. Como se trata de funciones lineales, el excedente del consumidor, ¿cómo lo determinaría? Escucho propuestas. Recuerde, el excedente del consumidor es este triángulo, el 1. El excedente del productor es el triángulo 2. Por lo tanto, como estamos trabajando con funciones lineales en este caso, el excedente del consumidor es medio, P de max, menos PQ por XQ, dado que ahí la figura geométrica que se nos conforma es un triángulo. Por lo tanto, un medio la base por la altura. Cuenta 25. ¿Hay dudas? Niños,
No, profe. El excedente del productor. De nuevo, si observan el monito, lo podemos representar genéricamente. Por el área de este triángulo, medio de la base por la altura. Cuenta. Y el excedente total sería la suma de los dos. Que también lo puede escribir como un medio de P de max menos P o min por X de equilibrio, o lisa y llanamente la suma de estos dos. ¿Hay dudas? Niños, niños, ¿hay dudas? Profe, Dígame, Profe. ¿hay dudas? No, profe. ¿Están seguros? Ya. Se fija el precio en 2.20. Vamos a cambiar de lámina, voy a borrar. Se fija el precio en 2.20. Hago de nuevo el monicaco yo, pero un poquito más grande lo voy a hacer. Nos dicen que se fija el precio en 220. Eso sería fijación de un precio mínimo o máximo. Mínimo. Por tanto, como concepto, nos quedará sobre o bajo el equilibrio. Precio de sobre equilibrio. ¿Perdón? el equilibrio. Más Sobre o menos por ahí.
Lo mismo que hicimos recién en el mercado laboral, en el ejemplo anterior. Se genera un exceso de Oferta, ¿no? oferta. Bien, nos piden los excedentes, lo escucho. Hay que reemplazar el 220 en las ecuaciones y ver Ya, tú me dices, bueno, primero calculemos, por ejemplo, la cantidad cuánto da. demandada. 1000 menos 4 por 220. 880, 120. La cantidad ofrecida menos 200 más 2 por 220. 440 menos 200, 240. Por lo tanto, hay un exceso de oferta de ¿cuánto? ¿Cuántas unidades físicas? 120. 120. 120. Si se recuerdan, miren el monito, acá lo que va a ocurrir es que se va a terminar transando en el mercado solo 120 unidades. Por lo tanto, para efectos del excedente total, que es la suma del consumidor más el del productor, requiero esta figura, esta pirámide o triángulo truncado. Por lo tanto, requiero conocer ese punto. Fíjense, ese punto en qué función está contenido. ¿Cierto? El punto 4, ¿en qué función está contenido? En función de oferta, Y conozco, recuerden, para fijar un punto en el plano, ¿cuántas dimensiones requieren? Para determinar un punto en un plano, ¿cuántas dimensiones requiere? 2. 2. Y conozco una, que es la cantidad. Reemplazo la cantidad en la función de oferta. Si la cantidad es 120, observen que el precio equivalente sería 160. ¿Por qué? Porque la oferta no la pierda de vista. La oferta era menos 200 más 2P. Conozco la cantidad que es 120. El 200 pasa para el otro lado. 320 igual a 2P, por lo tanto P es 160. Este es el precio equivalente de la oferta, pero cuando estamos fijando la cantidad demandada. Listo. Ahí tenemos todo para calcular los excedentes. El excedente del consumidor va a ser el área A. El excedente del productor va a ser B, C. El excedente del consumidor es igual a la figura A. El excedente del productor es BCD. Lo escucho. Puede ver de nuevo simbólicamente o genéricamente un medio que de max
menos PF por XD. Un medio de 50 menos 220 por 120. 50, 30 partido por 2, 15, 15, 120. 1800 unidades moneda. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Y el excedente del productor es este trapecio. Es la suma de las áreas B, C, D. Pero usted lo puede escribir genéricamente entonces como un medio 800. de 2 veces el precio fijado menos el precio de oferta mínimo. Hágalo como quiera, aquí yo estoy dando una fórmula genérica. Menos el precio de oferta mínimo, menos el precio correspondiente a la cantidad que se va a transar en el mercado, que es XD, por XD. El precio fijado, 220 por 2, 440. 440 menos 100, 340. 340 menos 160, 180. 180 por 120. 180 por 120. Partido por 2. 180 por 120. 60 por 180. 1080. Por tanto, el excedente total, suma de ambos, $11.000, $12.600. ¿Y por qué? Porque se genera una... Si se dan cuenta, si se recuerdan de la página anterior, el excedente total era 15.000. Ahora es solo 12.600. Por lo tanto, hay una pérdida social de el excedente inicial menos ahora con la... Esto es el inicial, lo que hicimos hace un ratito, menos el de ahora, 15.000 menos 12.600 igual 1.400 unidades monetarias. Y lo verificamos porque la pérdida social es el triángulo 134. Pérdida social es el triángulo 134. Esos vértices. 1, 3, 4. Y eso es un medio de PF menos PXD por XD. Y eso es medio 220 menos 160 por 120. 60. Perdón. Requerimos la cantidad de equilibrio. Era 200. Aquí tengo un error. Por X de equilibrio
menos XD. Y esto sería igual, la pérdida social igual a medio, 20 menos 60 por 200 menos 120. 60 partido por 2, 30. 30 por 80, 2004. Y se verifica. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, señoritas. Bien. A ver si puedo aprovechar este mismo mono yo. No, va a ser muy difícil. Y en la pregunta, aquí nos decían, se fijan 160. Entonces, vamos a hacer un poco más rápido, ¿no? Ya, ahora nos dicen, se fija el precio en 160. ¿Se trataría de un precio mínimo o un precio máximo? Precio máximo. Precio máximo. PF, 160. Por lo tanto, aquí se va a generar un exceso de demanda o exceso de oferta. Examen. Un exceso de demanda, hay que calcular. XD es 1000 menos 4 por 160. 640 menos 1000 menos 640, 360 unidades. La cantidad ofrecida es menos 200 más 2 por 160. 320, 120. Por lo tanto, hay un exceso de demanda de 240 unidades. Esto es 360. Esto es 120. Y ese es el exceso. Ahí está. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas hasta aquí? Niños. No, profe. De nuevo, vamos a requerir un puntito. ¿Cuál? Este. Está en la curva de demanda. 120. La cantidad fuese 120.
nos quedaría 880, 880 partido por 4, 220. 220, esto es el precio correspondiente a la cantidad ofrecida en este mercado. Y ahí ya está todo para calcular los excedentes. Excedente del consumidor va a ser el área, vamos a cambiar color, suponiendo que no hay mercado negro perfecto, sino que se respeta la regulación. ABC, el de los oferentes va a ser D. El excedente del consumidor va a ser las áreas A más B más C, que lo puede calcular como el área del trapecio, lisa y llanamente. Un medio de 2 veces P de max, no, de PF. Ya, bueno, hagámosla de la manera más fácil. P de max, 250 menos 160 más 220 menos 160. ¿Entienden lo que hizo, no? El área del trapecio es la semisuma de los lados. Este es el primer lado. 250 menos 160. Más el segundo lado, 220 menos 160. Ahí está. Por la cantidad ofrecida. Ay. Esto es P de max, PF, PF, P correspondiente a la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida. El excedente del consumidor, tanto sería 250, 470 menos 320, 75 por 120. 9. El excedente del productor es solo el área D. Un medio PF menos PO min por X. Un medio PF menos PO min por X. Un medio 160 menos 100 por 160, 30, 1600. Excedente total G más P 12.600. La pérdida social, la diferencia de excedentes entre el inicial y el de ahora, 15.000 menos 12.600, 15.000 menos 12.600, 2.400. Que lo verificamos por el área del triángulo 1, 2. Esa es la pérdida social. La pérdida social, triángulo 3, y sería medio PXO menos PF por X de equilibrio menos la cantidad ofrecida. Un medio 220 menos 60 por 200 menos 60, 30, 8, 2000. Por lo tanto,
¿Buena o mala medida? Mala porque hay pérdida. Listo. Entonces me voy a volver un instante porque habían un par de preguntas más. ¿Qué concluye respecto de la fijación de precios en un mercado que no existe otra distorsión? ¿Es una buena o mala medida? Mala. Fijar precio en un mercado que no estaba distorsionado. Es una mala medida. Una mala medida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que disminuye? En la ganancia. Hay pérdida. Pues, Excedente. No, pero háblame bien con los conceptos. ya el excedente. El excedente de la sociedad. Dependiente que alguna gente puede que se vea más perjudicado que otro. Da lo mismo, pero en la suma, en el agregado, ambos, tomándolos como el mercado, ambos individuos terminan perdiendo en términos totales. No es que ambos pierdan, o pierde en un caso, cuando hemos fijado precio mínimo, pierde el consumidor. Cuando fijamos un precio máximo, pierde el productor. Pero la ganancia del contrapuesto es menor que la pérdida del que perdió. Por eso que se termina con una pérdida neta. Hay una pérdida de excedente neto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, entonces, en primera instancia, cuando existe un punto de equilibrio, los excedentes de productor y consumidor, perdón, de oferta. No, sí, sí. Sí, está bien. Ya. Esos se ven en dos triángulos nomás. El triángulo de abajo sería el del consumidor y el triángulo de arriba el del... Perdón, al revés. El triángulo de abajo el del productor y el triángulo de arriba el del consumidor. Ese es el del productor, Claro. este es el del consumidor. Y en segunda instancia, el excedente del productor sería CD, no, sería solo D, Solo de. para este caso, y ABC el del consumidor. Ahora, si hubiera mercado negro perfecto, el excedente del consumidor sería A, porque terminamos aquí en el punto 1. Ahí el excedente del consumidor sería solo A y el del productor BCD, pero si te das cuenta la suma va a seguir siendo ABCD. Se va a perder el triángulo 1, 2, 3. Claro, claro. Ahora, el mercado negro perfecto es poco probable que ocurra. Existió en alguna época, en varios gobiernos atrás en Chile, el de don Salvador Allende. Pero ya olvídese de eso, aquí véalo aquí. Hay una regulación y se exige y se regula que la gallá, los oferentes vendan a 160 pesos. Entonces el del consumidor es ABC. ¿Qué fue lo que hicimos? En el neto llegaríamos a lo mismo si fuese mercado negro perfecto. Lo que pasa es que ahí el consumidor es el que se ve tremendamente perjudicado. Pero no cambia la respuesta. La fijación de precio en un mercado que no esté distorsionado, entonces hemos inferido que no es malo. Vamos a la última. Si la autoridad se compromete a financiar el exceso de demanda al precio fijado de 160, ¿cuál sería el beneficio de la medida? Si se dan cuenta, aquí se generó un exceso de demanda. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo logro borrar eso ahora? No veo. Ya. Verde. Verde. Ahí. Y este otro cachito con... Ya. Si la autoridad se compromete a fijar este exceso de demanda al precio fijado de 160, significa, entiéndame lo que estoy diciendo, que vamos a terminar aquí, en el punto 5. Si la autoridad se compromete a colocar las unidades que están faltantes, que son estas 240, vamos a terminar aquí. ¿Cuál va a ser el beneficio de la medida? Por una parte, pero que coincide con el costo. El gobierno se va a tener que poner con las 240 pesos
perdón, con las 240 unidades a 160 pesos. Por lo tanto, se netea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánto se termina ganando societariamente este triángulo? Que la autoridad importa las 240 unidades que faltan. Justo el precio era 160, por ejemplo, esto se va a netear. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a terminar ganando este triangulito, el triángulo 235. ¿Me Pero entienden o no? se va a ganar, profe, ¿se va a ganar respecto de la posición de equilibrio inicial o se va a ganar respecto de la fijada de precio? De la posición de equilibrio inicial. Ah, ya. ¿Sí? Porque ahí, ¿qué es lo que ocurre? Los productores van a producir esto, 120 unidades. De alguna parte el gobierno se puso con las otras 240 unidades. Pero ese beneficio que le va a proporcionar a la sociedad va a tener que costearlo. ¿Y a cuánto va a pagar cada unidad al fisco para que alguien las produzca? A 160 pesos. Entonces se netea. Pero ¿qué es lo que queda como beneficio neto, beneficio social neto? Este triangulito. ¿Dónde lo puedo escribir eso? Corra algo de aquí. No. Corra algo de aquí abajo. La pregunta de entonces, ¿se va a generar un beneficio social neto? El beneficio social neto va a ser igual al triángulo 2, 3, 5. Y eso va a ser un medio de el área de un triángulo, ¿eh? Precio de equilibrio menos el precio que fijó la autoridad por el exceso de demanda. Un medio de 200 menos 160 por 240. 40, 20, 40. Monedas. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. así como para entenderlo como de una forma más clara, si una empresa, por ejemplo, vende, no sé, leche y se quedó como con 10 cajas, el Estado le estaría comprando y eso sería como la representación de ese triangulito, ¿o no? Sí, por ejemplo. Ah, ya, ya. O las importa, que todavía no hemos visto importaciones, pero para que entiendan lo que estoy diciendo. Los argentinos son más eficientes en la producción de leche, por lo tanto le compran a los argentinos las 240 pesos, perdón, las 240 cajas a 160 pesos cada caja. Entonces nos proporciona beneficios a los nacionales, pero como las tiene que pagar, se netea eso. Si lo quisieran ver en términos de lo que ocurre como un todo, vamos a terminar aquí, solo con la fijación de precio, vamos a estar en el punto 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo siguiente, y ojo, es respecto de la situación inicial lo que estamos comprando, que fue lo que dijo un compañero, va a aumentar la valoración por parte de los consumidores en todo esto, porque ahora vamos a terminar aquí, nos vamos a mover del punto 1 al 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se da cuenta, este es el aumento en valoración, por lo tanto, eso es un beneficio para la sociedad, pero el gobierno tiene que pagar todo este rectángulo. Este es el costo para el gobierno. Hay un tercer agente aquí. Entonces, el beneficio es toda este trapecio grande, menos el rectángulo negro,
nos va a quedar en términos netos respecto de la situación inicial una ganancia del triángulo 235. Eso es. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ojo, no fue el caso, ¿ah? No fue el caso porque no pagamos ni uno, pero es más o menos lo que ocurrió con las vacunas. El gobierno se tuvo que poner con las vacunas. ¿Y eso qué significó? Que nosotros nos vacunamos y por lo tanto satisfacemos una cierta necesidad de estar un poquitín más sano. Y aquí está, ahí está. El beneficio neto, ¿cuál es? Ese de ahí. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, muñecos, nos vemos hoy día es miércoles, ¿no? Nos vemos el viernes si Dios quiere. Cuídense. Profe, lo último, yo soy Mauricio, recuerde, Sí. ya, bacán. ¿Lo del video me estáis diciendo? Sí, 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 sí. sí, todavía no he podido corregirlo porque en la otra universidad que yo trabajo, estamos terminando el semestre, entonces estamos locos corrigiendo exámenes, poniendo notas, no he podido verlo con calma. Ya, genial, profe, gracias. Alguien habló, una niña parece. Una niña parece que algo habló. ¿No? Profe, yo tengo una duda, Dime. o tengo un problema en realidad, que resulta que yo en la U virtual estoy inscrito en otra sección y, por ejemplo, yo di la prueba, la primera prueba y me la corrigieron, pero mi nota está en esa parte de la U virtual, en esa sección, no ¿En en qué esta sección en la sección? que estoy ahora. Sección F2, Barraza. sí, con la profesora Agustín. Ilse Clapp, sí, Agustín Barraza. Pero ¿y en el LOA, en qué curso estáis? En el LOA estoy en este curso que es el 0A1. Ah, en el A1. Sí, Ya, pero en la virtual estoy en el F2 con la profesora Ilse Clapp. ya voy a ir a Que me- rescatar la nota de ese curso. Ya, Sí, por si acaso. Muchas gracias, profe. ¿alguien más? ¿Alguien más?